El día de hoy vamos a hablar acerca si tendrás que pagar más comisión por comprar tu casa. Es decir, ahora para comprar casa tendrás que pagarle a la gente que te ayude. Este es un enredo legal que se ha generado a raíz de conversaciones recientes por una demanda. Además de varios videos que están circulando por redes, hay noticias en televisión que toman un poquito de verdad para crear una noticia impresionante, crear un caos y mucho miedo en las personas. Por eso el día de hoy vamos a hablar del aspecto legal de este nuevo cambio con los comentarios de un par de abogados que han participado. Por eso te tengo que decir que yo no soy abogado ni doy consejos legales. El contenido del video del día de hoy son extractos de artículos y opiniones legales de abogados, pero para tomar tus propias decisiones debes conseguir o por lo menos seguir consejos legales de expertos. En el pasado, si veías una casa en venta, podías sencillamente llamar a un agente y programar la visita. Ahora, la NAR, por sus siglas en inglés, en marzo acordó resolver una demanda que decía que habían inflado artificialmente las comisiones de los agentes vendedores de casas en Estados Unidos. Quienes ponían su casa a la venta generalmente han pagado un 3% a la gente que los representa y un 2 a 3% a la gente del comprador. Por eso quienes compraban casa no le pagaban nunca $1 a su agente, y esto también provocaba que confiaran mucho en él, ya que no les estaba costando $1. Era un negocio fabuloso para el comprador de la casa y también para el agente que lo representaba, ya que no tenía que demostrar en ningún momento el valor de sus servicios, porque el comprador no le iba a pagar. Era el vendedor quien pagaba la comisión acordada con el dueño de la casa, el que estaba vendiendo la casa, y este mutuo acuerdo rara vez se negociaba. Estos números estaban preestablecidos y nadie los ponía en cuestión. Ahora los compradores pueden elegir el servicio que desean y por lo tanto deben negociar la comisión de su agente. La NAR niega haber actuado mal, pero acordó pagar una multa de $418 millones a los consumidores afectados. Parte de este acuerdo que la NAR ha decidido implementar a partir de agosto del 2024 dice que tienes que firmar algo. Y la mayoría de los agentes aprovechan esa oportunidad para decirles a los compradores que tienen que firmar un acuerdo exclusivo durante meses. Aunque esto no es necesario, y antes de que tu agente de bienes raíces abra la puerta para mostrarte casas, tendrás que firmar un contrato. Yo he tenido oportunidad de dar mi opinión, asesoramiento, se puede decir, a varios de mis clientes, amigos míos también, ya que muchas personas me buscan todo el tiempo para que yo les ayude a conseguir la hipoteca para la compra de sus casas. Yo no vendo casas, pero tengo una licencia federal para generar hipotecas en Estados Unidos y por eso yo genero préstamos. Tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y en la ciudad en la que tú te encuentres, yo podría ayudarte a facilitar ese proceso de hipotecas. A un amigo mío recientemente, buscando vender su casa, el agente, todavía a la antigua usanza, intentó hacerle firmar este contrato con el 6%, pero mi amigo en ese tiempo tuvo algunas conversaciones conmigo, dentro de las cuales yo le recomendé, tal como en el artículo de hoy, que negociara esas comisiones, que no eran obligatorias, que no eran fijas, lo cual muchos realtors y la NAR misma han dicho. Sin embargo, lamentablemente muchos otros agentes no se lo dicen a sus clientes y no se lo dijeron a mi amigo, pero mi amigo, que ya tenía la información, negoció, logró que le bajaran esa comisión a un
4%. Y además, indicando en ese contrato que si el comprador venía con una comisión predefinida para el agente del comprador, entonces ese 4% lo iban a repartir el 2.5 para el agente vendedor que hizo firmar a mi amigo el contrato y el 1.5 la diferencia para el agente del comprador. Pero si no había agente de comprador, el agente que iba a ayudar a mi amigo a vender la casa se iba a quedar con el 4%. Ese era el contrato. Esa parte de la negociación ya no me gustó mucho porque si bien aceptaron reducir su comisión en 2 puntos porcentuales, lo cual me pareció muy bueno, si el comprador de la casa venía sin agente, entonces el agente que estaba firmando el contrato con mi amigo para vender su casa se iba a quedar con toda la comisión. Y no solo eso, escucha lo que te voy a decir a continuación porque es realmente delicado. Hicieron firmar a mi amigo un contrato para vender su casa con una duración de 2 años. Y según este contrato, mi amigo no podía vender su casa con nadie más durante esos 2 años. Y este fue el contrato que mi amigo firmó con estos agentes que lo estaban representando a vender la casa. El final feliz es que después de yo revisar este contrato que mi amigo ya había firmado, le hice estas varias aclaraciones y afortunadamente mi amigo volvió con ese agente y después de que le hizo ver lo que yo le expliqué, afortunadamente ese agente tuvo la decencia de cancelar ese contrato y le dijeron a mi amigo que había sido un error tipográfico, que se habían equivocado. Un pequeño error de 2 años, un pequeño error que le pudo haber costado a mi amigo decenas de miles de dólares. Por eso la importancia del aspecto legal de los contratos y de este nuevo cambio. Por eso siempre te recomiendo que no lo hagas solo. Por eso los agentes te van a seguir recomendando que cuando vayas a comprar consigas a un agente. Y si tú tienes a un agente inmobiliario en el cual tú confías porque es familiar tuyo, porque te lo están recomendando, yo te voy a recomendar que en la mayoría de los casos también hagas esa compra de tu casa con ese agente, porque puede ser en la mayoría de los casos en tu beneficio. Por lo anterior, los compradores deben tener cuidado de firmar cualquier cosa, dice Douglas Miller, uno de los abogados involucrados en la demanda con la NAR y director ejecutivo de Consumer Advocates in American Real Estate, CARE por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro que se dedica a dar asesoría y orientación a consumidores que se encuentran en el mercado de los bienes raíces. Miller tiene algunos consejos para los compradores en el artículo de hoy a través de la entrevista que le realizaron, nuevamente con el descargo de responsabilidad que este video no es asesoría legal. Miller en la entrevista continuó diciendo lo siguiente: los agentes están pidiendo a los compradores que firmen contratos de inmediato, comprometiéndolos a ser nuevos clientes. Miller dice que el acuerdo no requiere eso. En su lugar, podrían firmar un acuerdo de exhibición que diga que pagarán una cierta cantidad por cada casa que les muestren, por ejemplo, $25, dice Miller. Luego, si desean avanzar, pueden firmar un nuevo contrato por servicios completos. También está permitido que el agente vendedor le abra la puerta a los compradores sin tener una representación y sin firmar un acuerdo. A pesar de los esfuerzos de la demanda para detener la colusión del 6%, los agentes inmobiliarios todavía están hablando entre ellos para acordar un número del valor de las comisiones que van a recibir. Por eso es mejor, tanto para los compradores como para los vendedores de casas, que puedan negociar una tarifa fija,
Por ejemplo, para una casa de $500,000, una tarifa de $5,000, a diferencia del 3%, que serían $15,000. Y además, pedirle al vendedor de la casa que pague esta comisión a través de una concesión, con lo cual el comprador seguiría sin pagar esta comisión. Muchos creen que al final del día la comisión la pagan ellos en la hipoteca o porque compraron la casa. Sin embargo, esto no es así, esto no era así. Esta comisión se pagaba de la parte que le correspondía al vendedor. Muchos compradores dicen, no, pero es que el dinero salió de mi bolsa. Sí, de nuestra bolsa sale mucho dinero todos los días para recibir productos y servicios, pero eso no significa que tú estás pagando los productos y servicios de otras personas. Tú estás recibiendo algo a cambio, en este caso la casa. Si los compradores determinan esta tarifa fija con su agente en lugar de un porcentaje, van a lograr que su oferta sea más atractiva para el vendedor. Aunque los vendedores de casa pueden decidir no pagar ninguna comisión de compradores, pero esto los va a poner en desventaja en comparación con otros vendedores que sí estén dispuestos a pagar esta comisión del agente comprador. Los agentes inmobiliarios no pueden cobrar más de la cantidad especificada en su contrato, incluso si el vendedor ofrece más, dijo Tania Monestier, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo, que ha estudiado el acuerdo de la NAR. Por ejemplo, si su acuerdo, el del comprador, dice 2% y el vendedor ofreció un 3%, esto no importa. Sin embargo, algunos agentes intentarán modificar los contratos para llevarse ese 3% o para agregar otros pagos, como una tarifa de procesamiento que muchas veces aparece al final de los contratos de $500, de $1,000, pero los compradores no tienen que aceptar este cobro adicional. Otra cláusula común dice que si el comprador decide no cerrar, de cualquier manera el agente va a cobrar su comisión. Estas cláusulas no son nuevas, pero en el pasado se ocultaban entre montones de páginas y los compradores rara vez las leían en su totalidad. Así como le pasó a mi amigo que estaba vendiendo su casa. No solamente no leemos a detalle los contratos, sino que no somos expertos en contratos y muchas veces es difícil entender lo que estamos leyendo ahí, lo que estamos firmando. Por eso siempre va a ser muy conveniente que tengas de tu lado a un experto que te esté ayudando y asesorando en la compra y en la venta de tu propiedad. Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu 10ª casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro, Guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos. Ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar. Yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. Miller sugiere agregar una cláusula que diga que si el vendedor ofrece una tarifa mayor al agente del comprador que la que se había establecido anteriormente, esta diferencia se traduzca en un beneficio para el comprador, ya sea en una reducción del precio de la venta o en concesiones adicionales para el comprador. También Miller sugiere que se debe eliminar cualquier cláusula que diga que solo se puede cancelar de mutuo acuerdo. Es decir, mantener la opción de rescindir el contrato en cualquier momento, lo cual el día de hoy no sucede. Tristemente me ha tocado ver cantidad de ocasiones donde el realtor, donde los agentes se vuelven francamente en contra de los compradores o los vendedores
porque están protegiendo su comisión, no están protegiendo al cliente. Y se vuelve una pesadilla la compra o la venta de la propiedad, porque se vuelven literalmente esclavos de los agentes, rehenes de los agentes. Y si bien es cierto que muchos de los agentes son derechos, son honestos, son claros en sus negociaciones, también hay otros que no. Y esto nadie que tenga experiencia en el ramo me lo puede negar, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Pero esta sugerencia de Miller de mantener la opción de cancelar el contrato en cualquier momento, adivina quién no va a aceptar cancelar ese contrato, dice Miller. Y continúa diciendo, he tenido varios casos como este en el que los agentes engañaron al comprador para que firmara y le dicen, puedes cancelar en cualquier momento. Luego el comprador prueba al agente y resulta ser terrible, pero ahora ya está atrapado durante 6 meses, durante cierto tiempo, o peor aún, están atrapados en la compra de una casa y ya no pueden hacer nada, ya no se pueden escapar de ese corredor al que odian. Estas declaraciones me parecen un poco fuertes, pero recuerda que son opiniones de un abogado que tiene profundo conocimiento en el ramo. Este acuerdo, hay que tomar muy en consideración, es vinculante. Eso significa que si un comprador o vendedor firma un contrato de exclusividad por cierto tiempo, por 120 días, no puede hacer ningún negocio con otro agente hasta 2 semanas después de que termine el contrato, ya que en este tipo de contratos el primer agente tendría motivos para presentar una reclamación legal de su comisión. Pero también nos dicen de que debido a que hay tantos agentes inmobiliarios allá afuera, según dicen, el año pasado había el doble de agentes que casas en venta, es decir, había 2 vendedores de casas para una sola casa. Debería ser posible encontrar a alguien que sea flexible para trabajar contigo. Es que otro beneficio de esta demanda es que podría dar lugar a nuevos esquemas de negocio. Después de años de escuchar a sus clientes quejarse en la industria, Miller decidió obtener su licencia como realtor, no para generar buenos negocios, sino para demostrar que hay otras formas más amigables de hacer las cosas, para demostrar que el sistema podría ser mejor, para demostrarle a sus clientes que hay otras opciones. Ahora, con este cambio en la NAR, no todos van a salir beneficiados, sino solamente aquellos que estén bien informados y bien asesorados. No significa que debes dejar de contratar a un agente de bienes raíces para comprar o para vender tu casa, pero sí puede significar para ti ahorrar miles de dólares en una buena negociación con tu realtor. Tampoco necesariamente tienes que contratar a un realtor. Algunos te están recomendando que contrates a un abogado, ya que el abogado te va a ser mucho más económico si el realtor que tú has contactado insiste en cobrar el 2 o el 3% de una casa de 400,000, de 500,000 dólares. Sería más económico para ti contratar a un abogado que te ayude a interpretar correctamente tus contratos. Esto en algunos estados ya es obligatorio que haya un abogado analizando los contratos, con lo cual los abogados que estén interesados en algunos casos podrían obtener esta licencia como agentes de bienes raíces y obtener un ingreso adicional sin necesidad de que los consumidores paguen el 2 o el 3%. Pero al final del día, la decisión la tienes tú. Y si lo que necesitas saber son los requisitos para poder comprar tu casa, si ganas lo suficiente, cuánto necesitas para el pago inicial, qué necesitas en tu reporte de crédito, si puedes comprar siendo independiente, si puedes comprar aunque no seas empleado, aunque no tengas social, te invito a ver otros videos de mi canal donde en más de 300 videos puedes encontrar toda la información que necesitas. No te detengas.